Que Dios les bendiga. Muchachos, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1. Si alguien no tiene Biblia, pues enséñenle la suya. Aquí está Romanos 12. ¿Sí? Bueno, todos juntos. Así que, todos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Padre Celestial, te damos gracias esta tarde que estás en medio de nosotros. Señor, gracias por tu presencia, porque tú has sido bueno, has sido fiel, Señor, y es un gozo poder estar aquí con tu pueblo, Señor, compartiendo unos con otros, Señor. Te rogamos que bendigas tu palabra, Dios, y que la instrucción, Señor, caiga en buen corazón, que seamos edificados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como aclaración, muchachos, les diré que hoy tocaba otro tema. ¿Cómo se llamaba, León? El Dios que se relaciona. Lo tuve que cambiar con el hermano Islas, porque así no lo pidió. Entonces, hoy vamos a ver un tema que se llama vida de adoración. Y próximamente vendrá el hermano Islas, el próximo mes. El día que me tocaba a mí, yo se lo pasé a él, y entonces él vendrá a compartir con nosotros esa palabra. Les digo porque allá afuera ya ven que está nuestro cartel. Si no lo han visto, vayan a verlo, a ver qué dice. Ahí vienen todos los temas de cada sábado y pues es para que estemos informados de lo que vamos haciendo aquí en el grupo de jóvenes. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de lo que es la vida de adoración. Y muchas veces cuando mencionamos esto de vida de adoración, tal vez lo primero que venga a nuestra mente es el momento en que cantamos, levantamos las manos y nos gozamos en los cantos, en la letra de los cantos. Tal vez esa sea la primera idea que viene a nuestra mente. Sin embargo, como el mismo título lo dice, es una vida de adoración, es decir, algo continuo que se hace cada momento de nuestra vida, y vamos a ver algunos aspectos de lo que es una vida de adoración. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a estar viendo algunos pasajes de Deuteronomio 10. Vamos a mantenerla ahí en el capítulo 10 de Deuteronomio, y para añadir un poquito, la adoración o una vida de adoración es el reconocimiento de lo que Dios ha hecho a favor de nuestras vidas. Lo primero y lo más importante que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿qué será? Habernos salvado, ¿verdad? Habernos salvado, ese es el mérito más grande y la razón de nuestra adoración hacia nuestro Salvador. Y cada día nosotros vemos que Él va obrando a favor de nuestras vidas. Y como entonces nosotros entendemos que Dios obra a favor de nosotros, entonces la consecuencia es una vida de adoración, una vida que se expresa, una vida que está agradecida con Dios, que no solo nos salvó, sino que cada día Él continúa obrando a favor de nosotros. Entonces vamos a ver cómo nos dice aquí el versículo 12 y el 13. A ver, alguien léalo. Sí, del capítulo 10, versículo 12 y 13. Entonces, estos dos versículos
y resumen muy bien lo que es una vida de adoración. Nosotros encontramos varios elementos que Dios hace un llamado a nuestras vidas y Él nos está diciendo qué es lo que está pidiendo de nosotros. Tal vez alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué querrá Dios de mi vida? Y le conozco, pero ¿qué querrá Dios de mi vida? Entonces, aquí nosotros hallamos que Dios nos pide, nos demanda, ¿verdad? ¿Cuál será lo primero que nos demanda según este versículo? A ver, véanle. Que tengamos temor de Él. Luego, que andemos, ¿verdad? Andemos en sus caminos. Y luego el tercero, que le amemos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa encuentran ahí? Que le sirvamos, ¿verdad? Que le sirvamos. Dice, sirve a Jehová tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda, ¿qué? Tu alma, ¿verdad? Eso podríamos decir que Dios nos está llamando a tener una vida apasionada por Él. Porque miren, las cosas que no se hacen, muchachos, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, tal vez no nos salen bien. Por decir, los que tienen a ver, ¿cuántos de aquí levanten la mano que tienen un deporte o que practican algún deporte? Levanten la mano nada más. Muy bien, todos los que levantaron la mano. ¿Y Luis, qué le hizo así? A ver, Luis, ¿qué deporte practicas para que todos sepan? Él es luchador. ¿Y lo haces con todo tu corazón y con toda tu alma? ¿Te noqueas al contrario? Mira qué feo. Bueno, es parte de tu trabajo, ¿no? Pues tienes que darle con todo. Entonces, en cada una de las cosas que nosotros desarrollamos, muchachos, se nota la pasión que ponemos en las cosas que hacemos, ¿verdad? Cuando entregamos un trabajo, los que todavía están en la escuela y que entregan un trabajo y que es un trabajo bien hechecito y que les dan un 10, pues ese 10 corresponde a la pasión que le pusieron por ese trabajo. Y así, ¿verdad? Entonces Dios nos está pidiendo que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿con qué? Con pasión, ¿verdad? Y esa es parte de una vida de adoración. Luego en el versículo 13 nos hace demandas. ¿Qué demandas hayan ustedes ahí? Que guardemos sus mandamientos, ¿verdad? Que guardemos su palabra, sus estatutos. Y luego dice que si nosotros hacemos estas cosas, no tendremos prosperidad. Es una pregunta, ¿verdad? Si nosotros hacemos estas cosas, entonces Dios va a prosperar nuestros caminos. Muchachos, esa es una vida de adoración. No solamente el hecho de que nosotros levantemos nuestras manos y cantemos al Señor, sino que nuestra vida cotidiana debe de reflejar la pasión que hay en el interior de cada una de nuestras vidas. Pero nosotros vamos a hablar de esta vida de adoración, de algo muy, muy interesante, que nuestra vida debe desarrollar un temor sano y bíblico para con Dios. Un temor sano y bíblico. Es decir, que cuando nosotros hablamos del temor, pues se hace la relación de ideas, ¿no? Y si yo digo temor, ¿ustedes qué dicen? Chucky, viernes 13, ¿qué otra cosa dicen? Temor. Voy a llegar tarde al trabajo, ¿no? Me va a regañar mi mamá. O sea, hacemos una relación de ideas. Pero entonces nosotros, la vida cristiana tiene que tener un temor sano y bíblico para con Dios. Es decir, que nosotros no le tenemos miedo a Dios, sino que nosotros desarrollamos, o Dios pone en nuestro corazón un temor sano hacia Él. Y vamos a ver algunas cosas. Por decir, en Éxodo 3, versículo 5, nos encontramos nada menos y nada más que a Moisés, ¿verdad? A ver, alguien léalo. Moisés 3:5. No, Éxodo 3:5. ¿Y el 6?
¿Moisés qué? Ajá, descubrió, sí. Ajá. Y es que esa palabra era importante, mira, ahorita vas a ver por qué. Dios le habla a Moisés. Dios se encuentra con Moisés, miren qué cosa tan maravillosa. Y dice que él lo vio a través de ¿qué? Ahí, ustedes ya saben la historia, no se hagan. Lo vio a través de una zarza ardiendo, algo que se quemaba y que no se consumía. Entonces eso era algo extraordinario. Por eso llamó su atención de Moisés, ¿verdad? Pero resulta que ahí Dios le habla. Dios habla con Moisés. Y cuando Dios termina de hablar con Moisés, ¿él qué hace? Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, nos encontramos la palabra miedo, pero no es el temor del que yo decía hace rato, no es el miedo del que yo decía hace rato de relación de ideas, sino es un temor, un miedo de temor, de mirar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se le estaba revelando. Y eso a él le causó un temor reverente, pero aparte él sabía que no podía ni mirar el rostro de Dios porque él era un simple hombre, y Dios es, pues Dios, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a Jeremías 32. Jeremías 32, versículo 40. ¿Alguien léalo? Miren, este es del temor que hablamos, muchachos, exactamente este. Dice Dios aquí en Jeremías, ¿verdad?, que Él iba a hacer un pacto con el pueblo, un pacto de carácter eterno. Y que iba a poner algo muy especial en sus vidas, ¿verdad? Dice, y pondré temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí, de ese temor reverente es del que estamos hablando. Un temor que Dios pone en nuestros corazones de tal manera que ese temor nos hace que no nos volvamos hacia atrás, hacia la vida que llevábamos, de donde Dios nos sacó, de donde Él ha perdonado nuestros caminos, sino que este temor nos mantiene en el camino. Vamos a ver cómo es que ese temor nos mantiene, ¿verdad? Ese temor del que estamos hablando es un temor, o podríamos decir, es un asombro de lo que Dios es. ¿Cómo se imaginan a Moisés al escuchar la voz de Dios? Asombrado, ¿no? Asombrado. Dios, ¿quién eres tú? Porque le pregunta, ¿y quién le voy a decir que me está mandando? Yo soy el que soy. Entonces era un asombro de Moisés. Y imagínense el privilegio de que Dios le buscara a él para usar su vida. Luego este temor es una conciencia profunda de Dios. Es una conciencia profunda de Dios. Y hermanos jóvenes, Dios nos ha revelado a cada uno de nosotros quién es Él. Y nosotros, estoy muy segura que cada uno de ustedes que le han dado su vida a Cristo y que caminan con Él, ustedes tienen esta conciencia de quién es Dios, de que es el que les ha amado. Decía Lucy, de que es nuestro Padre, del que es nuestro Salvador. A ver, yo quisiera que unos tres dijeran algo de cómo o qué Dios se ha revelado en una palabra a sus vidas. Por decir, Jessica, ¿es tu consuelo? Nomás dije uno. Siempre tú. Ok, tu consuelo y tú, compañero. Monse, es tu proveedor. Oscar, es amor, ¿verdad? Cheques, proveedor. Paula, guardador. Entonces, Dios se ha revelado a nuestras vidas.
Habrá algunos de aquí que digan, es que Dios se ha revelado como mi papá, o Dios se ha revelado como mi amigo, o Dios se ha revelado como mi consuelo, o Dios, cada uno tendrá su propia experiencia. Dios se revela, y esa conciencia, o dice aquí concientización, ¿sí existe esa palabra? De profunda de Dios, de lo que Dios es, muchachos. ¿Cuántas veces nosotros tal vez nos hemos sentido pequeños ante la presencia de Dios, verdad? Porque Él nos ha dado esa experiencia. Él es Dios y nosotros solamente somos sus hijos, ¿verdad? El profeta, creo que Isaías, es el que decía, soy un gusano. Imagínense, él se sentía un gusano. ¿Qué no nos sentiremos nosotros? ¿Cuántos gusanos no habrá esta tarde aquí? Porque somos como una arenilla, ¿no? de la playa, muchachos. Pero así, con esa humildad y con nuestras características que cada uno de nosotros tengamos, Dios nos ama. Porque seguramente que nosotros lo hemos entendido como un Dios amoroso, ¿no? Como dijeron por allá, es Dios de amor, Dios de consuelo, Dios que nos busca, Dios que no nos suelta, Dios que siempre está ahí. Y eso, muchachos, da a nuestra vida ese temor del cual estamos hablando. También es una reverencia, este temor es una reverencia, ¿verdad? ¿Cuántas, por decir, yo en mi experiencia, cuando yo no conocía a Cristo y cuando convivía con gente que no amaba a Dios, y ustedes saben, muchachos, que mucha gente hace chistes de Jesús, o usando el nombre de Jesús, o usando el nombre de Dios en vano. Y nosotros ahora nos indignamos cuando escuchamos que alguien hace una mofa. ¿Por qué? Porque hay una reverencia en nosotros, ¿no? Una reverencia, un respeto. Y no solo porque la Biblia nos dice que no tomemos su nombre en vano, sino porque es parte de la experiencia de conocerle a Él. Luego también ese temor es un amor profundo por lo que Él es y lo que Él ha hecho a nuestras vidas. Y si alguno de nosotros no hemos entendido lo que Dios es para nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que lo revele, que lo revele. Tal vez nosotros tendemos a hacer cosas que a Dios no le gustan o que son pecado. Entonces, cuando nosotros, está bien que, o no es raro que tengamos caídas, tropezones en la vida, muchachos, a todos nos pasa. Pero otra cosa es que nos quedemos en ese tropezón y no nos podamos levantar. Y después nos deleitemos en el pecado. Entonces, ¿qué hemos perdido? Hemos perdido ese temor, ese asombro, esa reverencia hacia Dios, esa conciencia de quién es Él. Y entonces necesitamos que Dios nos hable y nos haga entender quién es Él. ¿Sí? Nosotros no tendríamos nunca que olvidar la obra de Cristo en esa cruz, que es la que nos ha dado vida eterna, la que nos ha hecho sus hijos. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, cuando nosotros ya hemos entendido esta parte de lo que es Dios y de lo que Él ha hecho para nuestras vidas, entonces cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros reconocemos lo que Él es y lo que Él ha hecho para nuestras vidas, entonces estamos ya practicando no solo adorar a Dios por adorarlo, sino que estamos haciendo que nuestra vida sea una verdadera adoración, como dice ese canto, yo quiero ser un adorador. Hay un canto que dice eso, ¿verdad? Yo quiero ser un adorador, pero no se trata nada más de cuando vengo al culto y estoy cantando y levantando las manos, o las iglesias que danzan, que brincan, porque somos unos adoradores. No, sino que se refiere a ¿qué? A una vida de adoración continua. Entonces, vamos a ver, ¿cómo nos dice Santiago 1:17? Vamos a ver las razones para adorar a Dios reverentemente. ¿Qué dice Santiago 1:17? Léalo alguien.
Gracias. La primera razón es que Dios es la fuente de toda bendición, muchachos. Nosotros debemos de tener un reconocimiento de que lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Todo lo que tenemos, lo que Dios nos ha permitido lograr, aquellas cosas que tal vez nos dan gusto, que hasta la edad que cada uno de ustedes tengan, el día de hoy, Dios lo ha proveído, ¿no? Dios ha dado. Porque aquí dice que todo buen don, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué nos ha dado Dios, muchachos? Tal vez lo primero que están pensando es pues el alimento, ¿no? Que estamos algunos muy bien alimentados hasta el día de hoy, ¿verdad? Y algunos no tienen buen peso porque no quieren comer, pero ahí en su casa hay que comer, ¿no? Dios es el proveedor de nuestros alimentos, Dios es el proveedor de nuestros vestidos, o sea, de nuestra ropa, de nuestras necesidades de cubrirnos, de los que tienen trabajo, que ya pueden tenerse ese gusto de comprarse cosas, pues Dios les dio el trabajo, Dios les dio la inteligencia, la sabiduría para que ustedes puedan desarrollar un trabajo y que de ese trabajo ustedes puedan obtener un pago y puedan comprarse las cosas que a ustedes les gustan. Es decir, ¿qué tienen ustedes que no venga de parte de Dios, ¿no? Y podríamos hacer una lista de las cosas que Dios ha proveído a nuestras vidas, muchachos, y seguramente nuestra lista va a ser larga. Por decir, a ver, sinceramente, ¿cuántos de aquí son de calificaciones de 10? Bueno, de 9, que han sacado 9. Bueno, déjenme decirles una cosa, que ese 9 es producto de una bendición de Dios. ¿Ustedes lo creen así? Porque Dios es el que les ayuda, les ha ayudado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene tienen buenos, o sea, tienen, ¿cómo decirles? Habilidades. Vamos a hablar de las deportivas. Pues es una bendición de parte de Dios, muchachos, que Dios les ha dado a ustedes. Y cada uno de ustedes podría decir, bueno, ¿qué tengo yo? Tengo que hacer un inventario de mi vida. Y en ese inventario reconocer que Dios ha dado a ustedes. No creo que de aquí haya alguna persona que diga, no, pues a mí Dios no me ha dado nada. Porque entonces sería ¿qué? ¿Un ingrato, ¿ya? Vamos a ver 1 Corintios 4:7. ¿Qué dice? Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Gracias. ¿Ya ven? Dice, ¿qué tienes tú que no hayas recibido de lo alto, verdad? Estamos hablando del Padre de las luces, que dice Santiago. Esos momentos felices que tal vez han tenido en algún momento de su vida, son cosas que Dios ha permitido, muchachos. Nuestro cuerpo que funciona, nuestra vista, nuestro oído, todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios, porque Él nos ha dado todas las cosas. Y este es un motivo de adorar al Señor. Ahora vamos a ver en Eclesiastés capítulo 12, vamos a ver que Dios es el juez de lo que es bueno y lo que es malo. Eclesiastés capítulo 12. ¿Cuántos de aquí les cuesta trabajo encontrar Eclesiastés? Amén. A mí también. ¿Ya lo encontró alguien? A ver, Eclesiastés capítulo 12, el versículo 13 y el 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es en todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios es justo y Él dice que traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala, ¿verdad? Él
Él es justo, muchachos. Y si alguna vez ustedes han tenido una situación donde ustedes piensan, ¿quién me va a hacer justicia, no? ¿Quién me va a hacer justicia? No se vale, esto no debía de haber estado así. Pero dice aquí la palabra de Dios que Él es justo, ¿verdad? Que él mira todo. Él mira cuando somos presas de una injusticia. ¿Y qué debe de quedar en nuestro corazón, muchachos? No la venganza, ¿verdad? O estar esperando que se cumpla esa palabra donde, Señor, tú has dicho que tú eres el vengador, ¿no? Tuya es la venganza, tú juzgarás. Ya, Señor, véngame de mis enemigos. No, ¿verdad? Dios primeramente es que misericordioso, pero Él aquí nos recuerda que Él siendo justo y Él traerá un inventario también de las cosas buenas y malas, pero esto, muchachos, hablando de la reverencia y del temor a Dios, ¿verdad? Debe de traer a nuestro corazón que pues, volver esa reverencia y ese temor al Señor. No un temor de miedo, decíamos al principio, sino un temor sano y bíblico. Entonces, nosotros tenemos que hacer siempre cosas correctas, ¿verdad? No buscar y desquitarnos o cuando seamos tentados a hacer cosas que no están bien, recordarnos que Dios nos está mirando y que un día Él va a traer a la luz las cosas que hicimos y que no eran correctas. El Salmo 103, su versículo 3, por favor. Él es, ¿verdad?, el que perdona. Es decir, tal vez nosotros tengamos esos momentos donde ya estamos enojados, donde ya decimos cosas, pero nosotros tenemos que recordar que Dios nos está viendo y que Él, si nosotros traemos el arrepentimiento, entonces Él va a perdonar, ¿verdad? Deuteronomio 32, 39. Gracias. Aquí vamos a entrar ahora a que Dios es misericordioso, pero que Él también, Él es Dios de la vida y de la muerte y tiene nuestras vidas en sus manos. Y nosotros, muchachos, en ese temor que nosotros debemos de tener delante de Dios, no debemos de olvidar que Él tiene nuestras vidas en sus manos, muchachos, pero que también Él también tiene la muerte, ¿sí ven esta parte? Es decir, podemos nosotros estar haciendo cosas que a Dios no le agradan o que son riesgosas y que entonces Dios puede aplicar su justicia o no su justicia, simplemente las cosas son como son, ¿no? Si nosotros llegamos a tener una situación donde nos tenemos que enfrentar a la muerte y las cosas son así, Dios es Dios de vida, pero Él también, Él es Dios de muerte. Pero vamos a ver cómo en el Salmo 145 Él dice que Él nos guarda. Salmo 145 en su versículo 20. Él dice que guarda a todos los que le aman, muchachos. Y hablando de este temor que nosotros debemos de tener al Señor, un temor sano, dijimos, ¿verdad? Debemos de caminar correctamente con el Señor. Y vimos al principio que Él dice que espera de nosotros que guardemos sus mandamientos y sus preceptos, ¿verdad? Que caminemos correctamente delante de Él. Y entonces Él tiene promesas para nosotros, que Él nos guarda. Entonces, y que nuestra vida debe tener esta seguridad en las manos del Señor. El Salmo 103, otra vez,
De ahí vamos a leer algunos en algunos momentos, pero el Salmo 103 en su versículo 14 al 16. A ver, alguien que lo lea. Al 16. Más, ajá, más, ajá. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el salmista es que él conoce que somos frágiles. Él conoce que somos frágiles, ¿verdad? Pero que entonces Él guarda nuestras vidas. ¿Se acuerda que nosotros somos como la hierba, ¿verdad? La soplas y vuela. Si cortas una... ¿Han cortado ese que se llama diente de león? Lo sopla uno, se va y se deshizo el pobre diente de león. Pero así es la vida. Es rápida, es efímera, ¿no? A veces estaremos muy estacionados en algo, muchachos. Por decir, embelesados en nuestra carrera, bueno, se me ocurre, o estacionados en algo, pero nosotros debemos de continuar con una vida que adora a Dios, que glorifique a Dios, que le sirva a Él. ¿Por qué? Porque la vida es como la hierba del campo, ¿verdad? Entonces, Dios sabe que nuestra condición es frágil, pero también Dios en la eternidad, digamos, Él un día, ¿cuánto es para Dios un día? ¿Cuánto es para nosotros? 1000 años, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos urge vivir cada día agradando a Dios, adorando a Dios, sirviéndole. ¿Por qué? Porque aunque ustedes, a lo mejor Dios nos llame a los 80 años y los que tienen 20 dicen, pues faltan 60. ¿Cuántas cosas puedo hacer en 60 años? Pero Dios nos dice que cuando menos nos demos cuenta ya van a tener mi edad, van a tener 50 años o 40 y van a decir qué rápido se fue el tiempo. Entonces, en ese temor sano hacia Dios, nosotros debemos de vivir cada día como sirviéndole, adorándole, ¿no? Luego, también hay un aspecto de Dios que no debemos de olvidar, su disciplina, que es para nuestro bien, ¿verdad? Jeremías 32, creo que ya lo leemos, pero vamos a darle otra vez lectura. 32, 39 de Jeremías. ¿32, 39 de Jeremías? Gracias. Entonces dice que Él nos ha dado un corazón, ¿para qué? Para que nosotros le temamos, ¿verdad? Es decir, hablando de la disciplina, Dios no es el que está enojado mirándonos, a ver, ahora qué va a hacer Lucía, ahora a ver qué va a hacer Luis, ahora a ver qué va a hacer Josué. No, ¿verdad? Dios, como los versículos anteriores vimos que Él cuida, que Él mira, que conoce nuestros caminos, que nos apura para que vivamos bien cada día de nuestras vidas. Pero también en esa dinámica de Dios, Él también tiene este aspecto de la disciplina. Pero la disciplina, muchachos, de Dios es para nuestro bien. Dice aquí, ¿verdad? En este versículo, ese temor es para bien de nosotros. Y nosotros, muchachos, debemos de saber, nunca olvidar que cuando nosotros descuidamos nuestra vida cristiana o descuidamos el camino que Dios nos ha dado, Dios puede aplicar su disciplina, pero nosotros no debemos de vivir pensando, ay, esto que me pasó es porque Dios ya me castigó, ¿no? Me dejó el camión porque Dios me castigó, o me pasó aquello porque Dios me castigó, se me quemó la leche porque Dios me castigó. O sea, no es así, ¿verdad? Son cosas que pasan cotidianamente. Pero sí hay una disciplina, pero nosotros, ¿cómo vamos a vivir ante esa disciplina de Dios? Con paz, ¿no? Con temor reverente. Es decir, tal vez nosotros somos tan hiperactivos que el diablo siempre nos está poniendo tentaciones. Puede pasar
que siempre estamos batallando con la tentación y con un pecado. ¿Qué debemos de hacer, muchachos? No tener miedo y decir, miedo a Dios y a su disciplina y alejarnos del camino, porque no podemos con este pecado, no podemos con esta tentación. No es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que vengamos a Él. Que vengamos a Él así como vimos hace rato, tan frágiles que somos, y decirle: Señor, yo tengo esta situación, yo tengo este problema, tengo este pecado, ayúdame a salir adelante. Ese es el temor que Dios espera de nosotros. Y esa disciplina que tal vez algún momento Dios aplicará a nuestras vidas, solamente hablará de su amor. ¿Verdad? Porque Dios, al que ama, lo disciplina. ¿Verdad? Al hijo, a la persona que toma como hijo, Dios la disciplina por amor. Vamos entonces a ver otra vez aquí en el Salmo 103, otros versículos. Este Salmo 103 luego léanlo en su casa porque tiene mucho de lo que estamos hablando hoy. Por decir el versículo 8 y el 9, alguien léalo. 8 y 9. Ahí está, ¿verdad? Dice que Dios es misericordioso. Él no nos va a destruir o no nos va a apartar o no nos va a sacar de la vida cristiana porque somos muy débiles. No, muchachos, Él es misericordioso. Es uno de sus atributos. Dios es misericordioso y es clemente. ¿Sí? Y que Dios nos ayude a entender estas cosas. Luego en el versículo 13 dice así: como el padre se compadece de los hijos. ¿Cuál es la segunda parte? A ver, léanlo. ¿Ven? Ese es el Dios que ha tomado nuestras vidas en sus manos. Es un padre que se compadece de nosotros. ¿Sí? Se compadece de los que le temen. Luego el versículo 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Es decir, su disciplina del Señor tal vez algún día será estricta, pero siempre significará que somos sus hijos, que nos ama. ¿Verdad? Y Él aquí dice que no nos va a soltar, que no nos va a dejar. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, nuestra respuesta a esto, ¿qué debe ser, muchachos? Pues tener un temor reverente, ¿verdad? Entonces, por último, estamos viendo los motivos para adorar a Dios. Y el último, que tal vez sea el más importante y el más fuerte, es porque Él es Dios. ¿Por qué tenemos reverencia? ¿Por qué tenemos temor? Porque Él es Dios. ¿Sí? Y Él es Dios, Él es todopoderoso. Y cuando nosotros leemos, por decir, Éxodo, Génesis, vemos a un Dios creador, a un Dios que de la nada hizo, ¿no? Vemos a un Dios que abre el mar para que su pueblo pase, y todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia nos habla de un Dios poderoso. Pero cuando nosotros vemos a este Dios poderoso, entonces nosotros, ¿qué tenemos que reconocer? Que nosotros somos débiles y que necesitamos de Él, ¿verdad? Luego nosotros encontramos que Él también es un Dios de misericordia. Es un Dios de misericordia. Estamos aquí por esa misericordia que nos alcanzó. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Él es un Dios de misericordia, nosotros solamente tenemos que aprender a depender de Él. ¿Sí? Nosotros no podemos con nuestras fuerzas, no podemos con nuestras habilidades, no podemos nosotros batallar solos contra las tentaciones o contra el diablo, muchachos. Nosotros tenemos que depender de Dios, de su Espíritu Santo, de su poder en nuestras vidas, de que Él reprenda al diablo, de que Él nos levante, de que Él nos hable. Entonces, ser dependientes de Dios. Cuando reconocemos que Él es infinito, que Él es eterno, entonces nosotros ¿qué reconocemos? Que nosotros somos finitos y que nosotros tenemos un tiempo aquí, ¿verdad? Que nuestros días un día terminarán. Un día Dios nos llamará y daremos cuentas de nuestras vidas. Pero mientras tanto, y sabiendo que Dios, Él es el infinito,
Entonces nosotros tenemos que tener una vida de adoración continua, ¿verdad? Una vida, pero no hablábamos de qué, está levantando nuestras manos y cantando, ¿verdad? Nos vamos a parar cantando porque soy un adorador, no, ¿verdad? Sino de una vida que refleje ese temor y ese respeto, esa sumisión hacia nuestro Dios, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos que Él es omnisciente, que todo lo sabe Dios, que Él nos está mirando, que siempre nos mira, a donde quiera que vayamos, Él sabe qué estamos haciendo. Entonces nosotros debemos reconocer que nosotros somos faltos de ese conocimiento y que entonces nosotros necesitamos estar sujetos a nuestro Dios, ¿sí? Porque Él todo lo sabe. Por último, vamos a leer Jeremías otra vez 32, versículo 40. Lo voy a leer yo. Dice, y haré, ¿ya lo tenemos? 33, 40. 32, perdón. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no, ¿qué? Se aparten de mí. Ven, muchachos, cómo este temor que Dios pone en nuestras vidas, lo ha enviado Dios con un propósito, que nosotros no nos apartemos de Él. ¿Sí? Pero recuerden que este temor, ¿qué características tenía? A ver si se acuerdan. ¿Cómo debe ser este temor que debemos de tener ante Dios? Un temor sano y bíblico, ¿verdad? Y que no es tenerle miedo a Dios, sino tenerle respeto, de tenerle el temor, el asombro que manifestó Moisés, una conciencia profunda de quién es Él, una reverencia y un amor por lo que Él es y lo que Él ha hecho para nuestras vidas. Bueno, ¿quieren ustedes hablar con Dios en esta tarde? Tal vez algunos de ustedes no tiene todo esto en su corazón. Tal vez algunos de ustedes, cuando el diablo viene y los tienta y ustedes caen, no sienten este temor o no sienten esta reverencia y por eso continuamente están cayendo y cayendo, porque no tienen el temor correcto delante de Dios. Pero hoy es una buena tarde para que nosotros le digamos a Dios, ponlo en mi corazón, porque no te quiero fallar. Yo quiero que mi vida sea una vida apasionada por ti. ¿Se acuerdan que decíamos al principio que Dios espera de nosotros una vida apasionada? Pónganse de pie y vamos a poner nuestra vida, cada uno de ustedes, delante de Dios. Díganle en qué le han fallado y qué necesitan de Él. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti y hemos aprendido, Señor, cuán importante es que nuestra vida sea una vida de adoración continua en nuestro diario vivir, Señor. Mira a cada uno de estos jóvenes, de estas señoritas. Tú sabes cuáles son sus puntos débiles, Señor, ahí donde tal vez no han desarrollado el temor correcto delante de ti, Padre. Pero hoy nos ponemos ante tus manos, Dios, para que tú obres en cada una de nuestras vidas. Mira si continuamente decimos groserías, si continuamente nos somos dados al chisme, Señor, si continuamente nos gozamos de los chistes malos, Señor, de las perversiones, Padre. Mira tú cada corazón en esta tarde, Dios, y háblales, Señor. Háblales, Padre, porque tú has dicho que cada uno de ellos es tu hijo, Dios, pero tú esperas que cada uno de ellos, Señor, anhelen caminar correctamente delante de ti, Señor, y has dicho que quieres que las vidas, Señor, vivan apasionadamente este evangelio, Dios. Tómanos en tus manos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.